Entonces ahora lo traigo y saco una fotito. Epa, ya me pusieron la música, vamos arrancando. Hay que acercarse a los micrófonos. Sí, perfecto. Voy a arrancar con los auriculares para ver cómo... ¿Ahí se escucha bien? Sí. Todavía no me dio sonido igual. Pero sí, está bien ahí. Sí, dale. Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias Pablo Rubín por conducir el programa conmigo. Gracias a Carlos, el operador técnico de la radio, que no es Carlos, que esta vez es Gonzalo, que está reemplazando a Carlos. Gracias a Pablo Santesteban y a Sofía por acompañarnos también en el apoyo del equipo. Y bueno, gracias a la Radio Sónica estamos transmitiendo. Agradecer también a los invitados que tenemos en esta oportunidad, ¿sí? Del cual ya contamos con la presencia de uno de ellos, que es Matías Michienzi. ¿Correcto? Correcto. Es fiscal de la unidad Unidad del UFEMA. Fiscal de Control o Protección del Medio Ambiente, ¿verdad? Unidad fiscal especializada en materia ambiental. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias por venir, Matías. A ustedes por la invitación. En breve está llegando Carlos Damín. Él es el actual director del Hospital Fernández, un especialista en toxicología. Vamos a preguntarle sobre falopa entonces. Y por supuesto, le vamos a preguntar sobre ese flagelo, cómo estamos hoy y qué está pasando en el Fernández con el abuso de drogas. Y bueno, y como siempre decimos, este programa busca reivindicar a la política, entendiendo por la política aquella herramienta de transformación social, la formal, la institucional, la de los partidos políticos, también reconociendo el mal momento que está pasando los partidos políticos o la mayoría de la clase política respecto a la representatividad de los ciudadanos. Sin embargo, no nos imaginamos otra manera de mejorar la situación de la ciudadanía que no sea a través de mejor y más política. En todo caso, los partidos políticos deberán darse a la tarea de renovarse o de mejorar sus propuestas electorales de cara a los vecinos. Y en ese sentido, a quienes invitamos y para quienes nos están mirando y escuchando, buscamos que por lo menos al principio del programa conozcan a Matías más allá de el cargo actual, digamos. Por eso la primera pregunta tiene que ver cómo fue que te decidiste, primero en la formación que tenés y después específicamente a esto de ingresar a la función pública. Bueno, un poco, digamos, lo que uno vive en el hogar, ¿no? Las primeras cosas, el hogar siempre es un lugar donde uno, bueno, tiene mama cosas, ¿no? Y bueno, lo que pasó, algunas cosas que pasaron en casa, algunas quizás no muy alegres, vinculados, ¿no? En la época del proceso militar Sí. y digamos, en casa era donde, digamos, era un espacio donde se hablaba mucho también, ¿no? de estas preocupaciones que tenés vos, así que siempre muy interesado en lo que pasa alrededor, ¿no? Qué pasa en la sociedad, qué pasa en el barrio, qué pasa en el mundo. Y ese, si se quiere, fue como un primer gran postulado con el que fui creciendo. Y después la otra, digamos, seguramente ha sido la universidad pública, ¿no? Que un espacio eminentemente crítico y donde además tuve la suerte y la posibilidad de conocer, digamos, a mi gran profesor, siempre lo digo, ¿no? Que fue Alberto Catán, quien conocí el derecho ambiental y entendí en el derecho ambiental, ¿no? La posibilidad de practicar y estudiar este derecho como una herramienta de transformación social, ¿no? Entonces la idea de poder gestionar los conflictos y que muchos de ellos son conflictos ambientales, me parece que ahí había un gran lugar para por lo menos
eso, entender que uno puede poner un granito de arena, que uno siempre es un eslabón de muchas cosas. Sí. Y bueno, eso, aportar un poco algo de mi entusiasmo en esas cosas. Y llegaste, o sea, en la familia se hablaba mucho de política, momentos difíciles de Argentina, muy politizados. Me imagino dictadura, finales de la dictadura, la llegada de la democracia. Luego en la universidad, digamos, la política presente, Total. las luchas, las manifestaciones y demás. ¿Cómo fue que llegaste a la función pública? Mira, yo, mis papás, digamos, eran médicos, ¿no? Sí. Y médicos de hospitales, ¿no? Entonces ellos ya trabajaban, digamos, en hospitales, en casa se discutía, a veces había ateneos donde, digamos, hablaban un poco de las problemáticas de lo público, y lo cierto es que empecé a trabajar, digamos, hace muchos años, en principio, digamos, trabajé en la universidad pública, trabajé, digamos, en el ANMAT. ¿Sí? Así que trabajé en el Ministerio de Justicia, digamos, en un área de informática jurídica, así que fui empezando, digamos, por esos lados, y, digamos, en un momento, digamos, trabajé obviamente en la justicia también de muy chico, en la vieja justicia de instrucción nacional, y bueno, digamos, a partir del año 2000, con la creación de la justicia, tuve la posibilidad de, bueno, de empezar a estar en la justicia desde muy temprana edad. De la justicia, ¿no? No Bien. mía. Bueno, Sí. todo un recorrido. Fiscal, hay que llamarte, ¿no? No, Matías. 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 ¿Qué medidas está tomando la Fiscalía UFEMA para investigar y sancionar a los responsables de delitos ambientales? Bien. A mí quizás me gustaría, antes contestar la pregunta, digamos, situar a la Fiscalía, Dale. digamos, ¿no? Y sobre todo situar a la función del Ministerio Público, ¿no? Esencialmente la idea del Ministerio Público es investigar y perseguir delitos e infracciones. Y en ese sentido, desde bastante tiempo, el Ministerio Público Fiscal viene dando distintos pasos, siempre en aumento, en la preocupación y en la intervención de los conflictos ambientales de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se ha dado, te diría, desde el año 2010 en adelante, a partir de diversas resoluciones que, bueno, en aquel entonces el fiscal general Garabano, digamos, luego Sebasco, Campo, también el doctor Máiquez, digamos, han ido construyendo y fortaleciendo, digamos, el Ministerio Público en la idea de investigar y perseguir este tipo de delitos. Puntualmente, en el año 2016 se creó la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene una intervención muy particular en lo que tiene que ver la investigación sobre delitos de contaminación, la ley que es la 24051, en los delitos de maltrato animal, en las infracciones contravencionales, que es el arrojo de sustancias, la intervención también en faltas ambientales. Esto hay que decirlo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme cantidad de normas ambientales cuya sanción es una sanción administrativa. Y además las sanciones administrativas, las faltas, ¿sí? Tienen, digamos, un recorrido procesal que ahora no vale la pena, o si quieren sí, pero sería un poco engorroso, en donde tiene una especial intervención el Ministerio Público defendiendo, ¿no?, aquellas acciones donde la administración encontró el cumplimiento de la normativa, vio infracciones, y entonces el Ministerio Público acompaña, digamos, esas infracciones en un juicio. Y también en las violaciones de clausuras vinculadas con, por ejemplo, digamos, algunas áreas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido, digamos, la Fiscalía tiene muchas herramientas como para poder trabajar, pero claramente la Fiscalía, digamos, no está sola. La Fiscalía tiene un equipo de trabajo forzado, que trabaja, digamos, realmente mucho. Tenemos un ingreso constante de denuncias diariamente, no solo de civiles, de asociaciones civiles, que un poco también va de la mano de esta inquietud, ¿no? Las asociaciones civiles hoy han encontrado, son un actor muy importante en lo que tienen que ver en la defensa de hechos o preocupaciones ambientales, y obviamente también, como te decía, de denunciantes particulares. Y la Fiscalía no trabaja sola, trabaja también con órganos de la Ciudad de Buenos Aires, como el área de la DG Conta, la Dirección de General y Control Ambiental, trabaja con el área de mascotas, trabaja con la policía, ¿sí? Así que trabaja con mucho. El trabajo no lo podría hacer solo, claramente, y, digamos, estas instituciones colaboran mucho, ¿no? Y también colaboran mucho las ONG, ¿no? En este marco de asociaciones y vecinos, ¿cuáles serían las denuncias,
el delito que mayor denuncias ambientales tiene. Mira, las mayores denuncias que tenemos son por maltrato animal. ¿Sí? Te diría que del total de nuestras denuncias, aproximadamente el 60-65% de las denuncias son vinculadas con ese tipo de delitos. ¿Sí? Entonces eso insume un trabajo grande, porque bueno, hay que atenderlas y en muchas ocasiones por las características propias que tiene. Imaginemos que digamos, nosotros tenemos unas problemáticas eminentemente urbanas, ¿no? Es decir, edificios, muchas unidades funcionales, y lugares donde no hay tantos edificios, entonces las problemáticas varían mucho y las formas de abordaje también varían. Entonces hay que, bueno, frente a cada denuncia, hay que ver de qué manera poder abordarlo de la manera más efectiva. Te hago una pregunta por ahí un poco ya más específica. En la ciudad de Buenos Aires, hasta no hace mucho y cada tanto también vuelven a aparecer, hay una feria, la feria de Pompeya, una feria históricamente donde se vendían animales silvestres, cardenales, víboras, también mascotas, y para los grupos ambientalistas siempre es una preocupación, porque la venta, digamos, viene de consecuencia de un tráfico anterior. El tráfico anterior muchas veces tiene que ver con cazar o tiene que ver con atrapar, y en el camino quedan pocos vivos y son los que después se venden. También viene de la mano con una vieja costumbre en Argentina, que era tener en la casa, en una jaula, un cardenal o algún animal que cante bien, que cante lindo, pero sin embargo hoy la normativa es bastante avanzada y no permite animales silvestres en cautiverio. Sé que he trabajado mucho con esa feria y sé que hubo resultados. Te quería preguntar un poco cómo fue ese proceso y si en la actualidad todavía se encontramos casos de tráfico de fauna en la feria de Pompeya. Mira, digamos, el proceso fue siempre cuando uno, digamos, cuando subí en el año 2016, uno tiene que hacer una especie de, bueno, por dónde uno, qué problemáticas aborda, ¿no? Y a mí me pareció que nos pareció que la problemática de la feria de Pompeya era una feria, digamos, era un problema endémico, que estaba hace mucho tiempo, que gente que, digamos, esto, ¿no? Siempre hay gente antes que uno que trabajó y no tuvo suerte, entonces, bueno, un poco las experiencias de otros que, digamos, trabajaron sobre esos casos y, bueno, ¿cómo podemos abordarlo? Y bueno, intentamos hacer un trabajo constante, regular, como vos sabrás o recordarás, la feria tiene los días domingos, un rango que va desde las 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, y en ese lugar se disponían, digamos, la venta de distintos tipos de animales, como vos bien los describiste. Claramente, digamos, la comercialización es el último eslabón del tráfico, ¿no? Recordemos que el tráfico de fauna es uno de los tráficos digamos, más redituales del crimen organizado, ¿no? Está drogas, trata de personas, medicamentos y la comercialización de especies es uno de los más importantes. Entonces, la verdad que hubo que hacer un trabajo de investigación muy grande, primero de seguimiento de personas que iban a comercializar el lugar. Digamos, la investigación nos llevó obviamente a intervenir teléfonos y cuando tuvimos ya los lugares donde sabíamos que procedían esas especies, bueno, hubo, digamos, allanamientos en distintos lados de provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y demás, y así fue, ¿no? Nunca es un trabajo claramente de un día, como te decía, nunca es un trabajo de una sola persona, son de muchas personas, de muchas áreas que aportan, y la idea fue saturar un poco, ¿no? el trabajo en esos lugares. Hubo una enorme cantidad de como se llama, de condenas, suspensiones a juicio a prueba, aquellas personas que no tenían antecedentes. Digamos, y un hecho siempre que yo recuerdo con mucha alegría, digamos, hace mucho que no voy, debería volver, es que en una de las esquinas con una organización que es Aves Argentinas hicimos un mural. ¿Sí? Cuando vos vas allí a la Feria de Pompeya hay un mural, digamos, muy bonito, donde un poco lo que hace es generar conciencia, ¿no? Como de alguna manera sentar bandera diciendo, miren, ustedes lo que están haciendo está mal, si usted va a comprar, piénselo 2 veces, sepa o piense cuál es la procedencia de esos animales. Además, siempre digamos, en este tipo de comercialización, sobre todo de las aves, siempre está el problema de la citacosis, ¿no? Bueno, acá el doctor seguramente me va a corregir, ¿no? Pero es un problema muy grande, sobre todo en niños, ¿no? Porque la posibilidad digamos, si uno no hace un diagnóstico, no sé, doctor, un diagnóstico adecuado, con una buena medicación, digamos, las consecuencias pueden ser serias. Entonces, eso también nos había generado, digamos, algún nivel de
de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista toxicológico, ¿no? De saber, bueno, qué pasaba en las salitas, qué nivel de denuncias había, o por lo menos reportado hechos sobre citacosis. Yo sé que eso también nos generó un poco alguna idea de cómo abordarlo. Bien. Bueno, llegó nuestro segundo invitado. No hay un primer y segundo. Nuestro otro invitado. Nuestro otro invitado. Muchas gracias. Está el doctor Carlos Damín con nosotros, actualmente director del Hospital Fernández, especialista en toxicología. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Perdón la demora, pero hoy fue un día complejo. No te preocupes. Se ocurrió por esto, así que, bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, doctor, el lema del programa es contar, que los invitados cuenten cómo iniciaron su carrera, cómo fueron los primeros pasos, para después ingresar ya a las preguntas más Sí, a la función pública, ¿cómo llegaste? Bien, bueno, me recibí allá por los 20 años, por el año 90, con 25 años. Y soy de Bragado, nací en una ciudad, a los 18 años me vine a estudiar a Buenos Aires, con la ilusión. Viene un momento complejo, todavía era gobierno militar. Y bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires, de la que no me fui nunca, todavía sigo siendo docente y llevo 35 o 6 años de docente en la UBA. Y bueno, me recibí, empecé, los últimos 3 años de mi carrera las hice en el Hospital Fernández, así que llevo 34 años de recibido en el hospital, voy a cumplir 35 en diciembre de este año. Y 3 más como alumno del hospital, así que digamos que el hospital es mi casa. Hice toda mi formación académica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, de la que soy profesor titular desde hace casi 20 años. Y después hice mi formación asistencial en el Hospital Fernández como toxicólogo y llevo 1 año y un poquito como director del hospital. Bien. Todo el recorrido. Buenísimo. Vamos a poder dilucidar si es verdad que los viernes y los sábados a la noche el hospital colapsa de chicos que vienen pasado de vuelta. Sí, eso es una realidad. También es cierto que el hospital colapsa ahora ya cualquier día. Hoy el hospital tuvimos que pedirle por favor al SAME que derive los pacientes hacia otros lugares porque hoy el hospital estaba totalmente desbordado de gente. Pero creo que es una retroalimentación. A nosotros nos llena de orgullo esto de que muchas veces la gente elige ir al Fernández. Y viene de lugares de lejos porque quiere ir al Fernández. Bueno, eso a nosotros nos pone contentos que nos elijan, pero también es cierto que bueno, estamos trabajando a destajo. Y los viernes y sábado es cierto que muchas veces la mayor parte de los pacientes que tenemos en la guardia son por intoxicaciones y siguen siendo las mismas sustancias las que generan los cuadros de urgencia. El alcohol en primer lugar, la cocaína en segundo, y entre el tercer y cuarto lugar se pelean los psicofármacos con las sintéticas. ¿Sí? Ahí tenemos el éxtasis peleándose con el clonazepam, que son los que generan la motivación. En estos casos, ¿el hospital está obligado a denunciar en la policía cuando hay alguna sustancia prohibida? No. Afortunadamente nunca los médicos estuvimos obligados, nunca. Y en el año 2009, después del fallo Arriola, la Corte Suprema saca un fallo donde nos prohíbe a los médicos que denunciemos, porque nosotros estamos para atender a la gente y no para denunciarla. Así que no, afortunadamente no tenemos la obligación de hacer eso y no correspondería. La verdad que el consumo de sustancias es una enfermedad, cuando hay una enfermedad, no siempre es una enfermedad. Y sacando que la persona cuando viene a revisarse tenga una cantidad de una sustancia que nosotros sospechemos que pudiera ser una sustancia ilegal, sí. Incluso ahí la Corte Suprema nos eximió de hacer la denuncia. Y en nuestro país lo que está prohibido es la tenencia, no el consumo. Consumir no está prohibido, está prohibido tener. La ley 23737, que es la que actualmente está vigente, prohíbe a la gente tener sustancias, no consumirlas.
Esto llevó mucha discusión en el año 89 porque decía, bueno, alguien para consumir tiene que haber tenido. Sí, correcto, haber tenido. Si tiene, es un delito. Por eso si alguien cruzaba una plaza fumando un porro de marihuana, la policía tiene la obligación de detenerlo porque tiene. Está consumiendo, sí, sí, pero tiene. ¿Sí? No importa la cantidad. La ley argentina, la gente vieron que dice si es para consumo personal o no. La verdad que la ley no habla de cantidades. Con lo que eso queda exclusivamente al arbitrio de los jueces. Si tiene, tiene y está prohibido. Si consumió, la ley del 89 lo que pretendía era que la gente pudiera consultar en un hospital o donde quisiera, en caso que se sintiera mal por haber consumido, y eso no era delito. ¿Sí? Me siento mal, tengo en riesgo, siento que tengo en riesgo mi vida y el médico no tiene ninguna denuncia que hacer porque no hay delito en haber consumido. No sé si habrás visto, llegando a la radio, hay un cartel en el ascensor arriba en ruso, Sí, por la cantidad de rusos que... me llamó la atención. te llamó, y en el hospital ha sucedido también, obviamente tienen muchas... Sacamos los carteles en ruso, habíamos puesto carteles en ruso, nos generó unos dolores de cabeza, eso lo tuvimos que sacar, los carteles en ruso, pero la verdad es que el 20% de los partos que se hacen en el Hospital Fernández son de pacientes rusas. Y la medida del cartel obviamente era porque no hablan en el castellano. No. Bien. Si hoy tuvieras que describir la principal preocupación, vos como director de un hospital, hablaste recién de que está sobrepasado de cantidad de pacientes. Digo, más allá de lo interno, ¿no? Esto que tiene que ver con el equilibrio entre entre la cantidad de recursos humanos, físicos y tecnológicos que tenés versus los pacientes que tenés. ¿Qué es lo que más te preocupa a nivel salud que ves en el hospital? Lo que más me preocupa es la falta de cuidado. Los argentinos no nos cuidamos. Los argentinos a veces creemos que nos cuidamos, no nos cuidamos. La salud no es algo importante en la población. Uno ve casi estereotipadamente, así que se pone de moda que o llega el verano y entonces la gente quiere perder 2 kilos. No lo hace por una cuestión de salud, lo hace por una cuestión de estética. Y eso es tremendo. La salud no es algo importante. Y como la salud no es algo importante para cada uno de los argentinos adultos, no lo logramos transmitir. Entonces los chicos no aprenden a cuidarse. Entonces después los padres le decimos cuídate, pero es una palabra hueca, no saben lo que es cuidarse porque no lo vivieron. Cuando uno ve que una familia, todos hacen deporte, a ver, no digo tienen que ser profesionales, Sí, sí. No, que de vez en cuando jueguen un picadito de fútbol o jueguen o salgan a caminar o jueguen al pádel o jueguen un partidito de tenis, aunque jueguen mal, pero que se muevan, que salgan a caminar o que de vez en cuando corran o que tengan alguna actividad física, que tratan de comer más temprano en la noche, que no se automedican, que tratan de controlar el alcohol, que no consumir azúcar es importante, que comen verduras, que comen menos fritos, es decir, que tienen un hilo conductor de cuidarse, ¿no? Y nadie dice que no podamos tomar un poquito de vino, y está buenísimo un poquito de vino, o comer papas fritas, pero no hace falta comer papas fritas y milanesas todos los días de la semana, porque a los chicos es lo único que les gusta. Cuando vemos que tenemos un hilo conductor del cuidado, los chicos creen que eso es importante y lo repiten. Los chicos nunca hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que nosotros hacemos, nos copian. Entonces, si nosotros nos cuidamos, los chicos salen y se cuidan. No hace falta ni decirle que se cuiden, lo único que saben hacer es cuidarse. Entonces, me parece que lo que vemos en el hospital es eso, es la falta de cuidado. La gente llega y entonces ahora empieza a comer sin sal, ahora va a dejar el azúcar, ahora va a dejar de peso, ahora va a empezar a caminar, ahora. Cuando llegamos a la hipertensión, la obesidad, es tarde. Tenemos que haberlo logrado antes, o por lo menos no es tarde para nuestros hijos, ya nos vieron con sobrepeso, nos vieron. Entonces, eso para mí es lo que me parece que nos atraviesa. Después, bueno, nada, el Hospital Fernández se caracteriza por ser un hospital de alto nivel en todo lo que es crítico, lo que es accidente, trauma. El Hospital Fernández es un hospital de referencia. Entonces, bueno, tenemos 4 terapias intensivas. Es un hospital de pacientes muy críticos. Y entonces muchas veces vemos eso por una cuestión de derivación. Tenemos muchos intoxicados. Bueno, el servicio de toxicología del Fernández es el único de adulto en toda la ciudad. Entonces, es lógico que concentremos pacientes o que la gente cuando tiene un problema de este tipo quiere ir ahí.
Entonces tenemos un poco sesgado, pero me Claro. parece como cosa conductora la falta del cuidado de la salud, de la importancia que le damos a la salud, es lo que caracteriza la salud de nuestra población. Bien. ¿Qué política tiene el hospital para enfrentar la violencia institucional contra los pacientes y los pacientes contra los médicos y enfermeros? Es decir, cuando hay un problema y ahí se arma el bondi y se empiezan hay violencia entre pacientes y médicos, pacientes y enfermeros, y a veces salen en la televisión que le pegaron a un médico. Lamentablemente estamos en un momento de mucha violencia, hay mucha violencia contra la salud, contra los profesionales de la salud, enfermeros o médicos, y que tiene que ver con violencia que viene arrastrada por diferentes motivos, ¿no? Tiene que ver con el malestar por ahí que tiene la sociedad, con los problemas económicos que tenemos. Uno va al hospital y le dice al paciente, mira, si vos lo que tenés es vamos a algo simple, Sí. tenés una amigdalitis, tenés una angina, tenés que tomar este antibiótico, y la persona agarra la receta y dice, no tengo cómo comprarlo. Eso es violencia. Y el médico no tiene cómo solucionárselo, porque el hospital no le da la medicación a la gente, salvo cuando está internada, pero el ambulatorio no se lo da. Entonces la gente se va con la receta y con una preocupación más grande que la que trajo. No sabía que tenía, ahora sabe y no puede resolverlo. Entonces, eso muchas veces genera violencia. Y la gente entonces va al hospital y hay mucha gente y espera 3 horas, 4 horas, 5 horas para ser atendido, y entonces cuando el que lo recibe, que está cansado porque viene de cola y cola y cola de paciente, no lo recibe con una sonrisa, bueno, muchas veces termina una cosa insignificante terminando en un episodio que esto yo no se lo cargo ni de un lado ni del otro, ni se lo cargo a la sociedad que viene con problemas, ni se lo cargo a los médicos que vienen también con problemas y cansados. Pero sí es cierto, y siempre se lo digo a mis colegas y a la gente de mi hospital, ¿no? Uno tiene que ubicarse de qué lado del mostrador está. Claro. Y cuando uno está del lado del que está prestando un servicio, está trabajando con incomodidades, con un sueldo bajo, pero no está del lado del que viene enfermo a pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, tiene que tener cierta empatía, tiene que tener cierta tolerancia y muchas veces cuando uno le muestra un poco una mejor cara a un paciente que viene agresivo y dice, no, doctor, hace 6 horas que estoy esperando, y uno le contesta del otro lado, sí, usted sabe, yo hace 8 horas que no logro parar a tomar un café, el paciente ya afloja esa tensión que traía, ¿no? Si uno le contesta mal, bueno, entonces empieza, y la verdad que nobleza obliga, tenemos de alguna manera la responsabilidad de aflojar la tensión y no incrementarla. Pero sí, tenemos cosas, trabajamos, hicimos la semana pasada casualmente un taller de lo que es la violencia contra los médicos, pero bueno, siempre tratando de hacer un mea culpa, y de hecho en el taller había un video corto donde mostraba un médico que teníamos que hacer la evaluación de cómo había actuado, y la verdad que todo el mundo lo criticaba porque había actuado mal. Y bueno, entonces, nada, me parece es un ida y vuelta, pero no tiene que haber violencia, la verdad que no tiene que haber violencia dentro de un hospital. Llegamos a la mitad del programa, Pablo. Ah, bueno, dale. Vamos a ir con unos avisos publicitarios y volvemos enseguida. Perdón, Linda. No, no pasa nada. No te tengo una pregunta. ¿Conoció a Estela Jiménez? Sí. Es la esposa de mi viejo. ¿Sí? ¿Ves? Tenés agua ahí. Mirá vos, gracias. Bueno, una cosa que no tengo. pero Resulta de publicidad ponemos el de Midas Peluquería Sí. y alguna más. No, los que están mucho siempre. ustedes. ¿No sabés cuáles son? El de teatro. Estela, digamos, una fenómena. No, teatro no. No, por eso, el único que tengo Ese. es el de Me Midas. dedico Dale. al derecho ambiental y muchas cosas. Estela, viste que era una epidemióloga, Sí, claro. y muchas cosas que ella me decía, che, mira, fíjate esto, investiga lo otro, ¿no? Y muchas cosas las tomé de Estela. Un culo Un inquieto. inquieto importantísimo. Absolutamente. Mirá vos qué bueno. Sí, yo la quería mucho, Estela. Buena. Aunque yo tomé con la oposición. Ah, Sino que me formé con Norma García. Ah, claro. Y que, bueno, digamos que estamos en off, pero Sí, sí, sí. Acá todavía Fernández se crea porque Norma se pelea con Estela, Y se va y entonces Fernández. Norma se va al Fernández y arma un servicio aparte en el Fernández, pero Norma era pediatra. Claro.
Y se Perdón, murieron, volvemos. se Vamos murió volviendo. Estela sin quererse, era una cosa, tenían tirria entre uno y la otra. Mira. Bueno, Pero yo quería mucho a Estela. volvemos. Bueno, volvemos. Agradecemos a los auspiciantes que nos acompañan, a Midas Peluquería, ese salón de belleza espectacular con los mejores profesionales, los mejores productos en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 3174, cerca del Hospital Fernández. Agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales, los encontrás en www.imanesmagneto.com.ar. Y agradecemos al doctor Mariano Recián y su administración de consorcios, porque siempre hay problemas con el administrador, ¿o no? Todos tenemos un problema en el consorcio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llamamos al doctor Mariano Recián y nos soluciona el conflicto. Y hasta por ahí nos baja un poquito las expensas, porque es tan eficaz a la hora de administrar el edificio. Así que bueno, ahí también lo podemos encontrar en el Instagram, la administración de consorcios del doctor Mariano Recián. Bueno, volvemos con los invitados, volvemos con Matías, ¿sí? A Carlos lo dejamos llegar, pero enseguida le dimos con todo. Sí. Así que volvemos con el fiscal Matías Michensi, él está a cargo de la OFEMA, de la Unidad Fiscal de Protección del Medio Ambiente. Contanos, Matías, la ciudad de Buenos Aires, por lo menos a nivel popular, la sociedad ven el riachuelo ese foco de contaminación ambiental, el más peligroso, el más, bueno, históricamente siempre fue una gran preocupación. Da la sensación que está mejor, que en los últimos años está mejor, hasta la Corte Suprema tuvo que intervenir para que los gobiernos se aúnen esfuerzos en un área. ¿Qué te llega hoy del riachuelo? ¿Tenés competencia también? Sí, pero digamos, en términos generales no tenemos denuncias de establecimientos. En muchas ocasiones porque a veces la propia Comar, ¿sí? La cuenca aborda esas problemáticas, pero hemos tenido en muchas ocasiones, digamos, a partir de la convocatoria, problemas vinculados con que establecimientos que estaban clausurados seguían funcionando, un clásico bastante local o Sí. por lo menos argentino, ¿no? Entonces, bueno, pedían colaboración, digamos, a la Fiscalía y nosotros, bueno, lo que hacíamos, ayudábamos a efectivamente hacer cesar las actividades y en muchas ocasiones esa intervención posibilitaba, cuando el establecimiento ya veía que no tenía posibilidades de continuar, bueno, transformar su matriz y eventualmente ver de qué manera Claro. trabajar el tema de los residuos. Pero el tema de los residuos es claramente una problemática muy local y muy urbana además, ¿no? Es decir, una ciudad, digamos, una ciudad como la de Buenos Aires, el tema de los residuos es súper importante. Hay normativa, pero bueno, obviamente esa normativa en muchas ocasiones son, algunos tipos de residuos, digamos, tienen un costo importante, entonces a veces, bueno, no hay un buen cuidado, un buen régimen sobre, bueno, lo que los particulares o algunos establecimientos realizan sobre los residuos, ¿no? También residuos patogénicos, residuos húmedos, residuos sólidos, residuos de grandes empresas, bueno. En términos generales hay una reglamentación, hay un control, pero bueno, en muchas ocasiones eso, digamos, hay que trabajarlo. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en la implementación de la Ley de Educación Ambiental y cómo la Fiscalía trabaja y promueve esta educación en la ciudad? Mira, digamos, la justicia, digamos, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene un cuerpo de formación judicial, ¿sí? Y ellos han implementado, ¿sí? Una capacitación que todos los funcionarios, digamos, invitando a muchos profesionales, a muchos abogados y no abogados también para hacer la concientización en que, al menos el plantel de quienes integramos el Poder Judicial, digamos, lo realicemos. También nosotros trabajamos en colegios, de hecho estoy convocado, digamos, en poco tiempo a una charla con estudiantes, entonces la idea es, estudiantes y adolescentes esencialmente, entonces la idea es, hay que trabajar un formato más novedoso, un poco, bueno, con las imágenes, con interacción a través de, hoy por hoy hay muchas herramientas que permiten que los chicos puedan interactuar con el celular, digamos, generar opiniones. Lo cierto es que, digamos, el trabajo siempre es abierto, la Fiscalía y, digamos, el Ministerio Público está muy abierto cara a la sociedad y la idea es, bueno, que estas situaciones estén permanentemente en palestra y, bueno, podamos ofrecerle a la sociedad mejores herramientas, más conocimientos de qué manera, sobre todo, denunciar.
¿no? Digamos, es un tema que a veces uno creo que tiene que señalarlo mucho, porque no todos sabemos denunciar. Me incluyo yo, seguramente no sé denunciar en muchas otras cosas, sí, posiblemente en la justicia, pero sí en otros ámbitos no. Y bueno, entonces uno tiene que hacer digamos, ese continuo pedagogía o señalarlo de qué manera, cuáles son los mecanismos, de qué forma, cuáles son las mejores maneras, las mejores formas, los mejores mecanismos. Y ese, bueno, es un trabajo al que nosotros nos prestamos diariamente. ¿Y cuáles son hoy la principal preocupación que tenés vos a cargo de esta fiscalía? Y por otro lado, ¿cuáles son las temáticas que más te llegan, las denuncias, los perfiles de las denuncias que más te llegan? Bueno, los perfiles que más nos llegan son las de, como te decía, de maltrato animal, ¿no? Entonces, ese es un trabajo al que nosotros tenemos que articular mucho. Trabajamos mucho con el área, te decía, de la Policía Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos con el área de mascotas de la Ciudad de Buenos Aires, y con ellos, digamos, articulamos muchas intervenciones de todo tipo. Obviamente que también otras áreas nos denuncian todo lo que tiene que ver con, digamos, arrojos. Hay una cantidad importante de industrias que son ilícitas, que no están autorizadas, que trabajan a puertas cerradas. Entonces, en muchas ocasiones eso nos implica, digamos, un abordaje. Posiblemente, digamos, mi principal desafío es en este momento, bueno, que, digamos, tener una buena gestión en la Fiscalía, digamos, generar que los investigaciones, bueno, sean, digamos, eficaces, que sean transparentes, ¿no? Que la idea de que el Ministerio Público trabaje de manera, digamos, transparente es claramente fundamental, como cualquier servicio de justicia, y en ese sentido, digamos, la efectividad marca un poco también, o es una parte, ¿no? de esa transparencia. Últimamente, digamos, en lo que tiene que ver con comercio de tráfico ilícito, digamos, las redes son un ámbito primordial para vender, digamos, sobre todo para el tráfico ilegal. Así que estamos pensando algunos mecanismos de intervención en ese sentido, investigaciones de esas características. Carlos, dijiste que sos de Bragado, que de los 18 años viniste para la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve en Bragado hace 15 días, un fin de semana largo, quedé impresionado, no solo por la ciudad, sino sobre todo también por la cercanía. Yo voy mucho a recorrer, a pasear, fuimos a una observación de aves. Te pregunto, claro, la primera observación, pues se creó un club de observadores de aves en la laguna de Bragado. ¿Qué diferencias hay en materia de salud entre una ciudad como Bragado y una ciudad de Buenos Aires? Más allá del volumen, de la magnitud y de las enfermedades, ¿no? Hay un abismo. Y de los recursos. Hay un abismo, es decir, que bueno, que forma parte de las características de nuestro país, ¿no? Nuestro país está hiperconcentrado, no es una novedad lo que estoy diciendo, y esto hace que la hiperconcentración de gente también lleve a la hiperconcentración de recursos. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene 34 hospitales, de los cuales 14 son de alta complejidad, y la Ciudad de Bragado no tiene ningún hospital de alta complejidad, tiene uno solo con una complejidad de media para abajo, que, bueno, si uno tiene que hacerse una tomografía, tiene que hacerse una resonancia, tiene que trasladarse o a Chivilcoy o a Junín o a Buenos Aires. Es decir, que la mayor parte de los estudios terminan realizándose en algún lugar y estamos hablando en algún lugar periférico, y estamos hablando de una ciudad que está a 220 kilómetros, depende de por dónde vayamos, pero sí, 220 kilómetros de la capital. Es decir, que cuando miramos entonces lo que pasa en un pueblo de características similares a Bragado, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Formosa, en la provincia de San Luis, en la provincia de Chubut, nos vamos a encontrar con que las limitaciones son muy importantes, muy importantes. Y que acá está hiperconcentrado también por cuestiones económicas, ¿no? Hacemos tomografías cuando son necesarias, resonancias cuando son necesarias, entonces hace que precisamos un tomógrafo o un resonador cada 5 cuadras. Y entonces eso es un disparate desde el punto de vista organizacional de la salud. Pero bueno, somos como somos, la ciudad, el país tiene clásicamente 3 subsectores muy marcados, podríamos decir 4, porque son el público, el de la seguridad social, sí, que es el de las obras sociales a través de los sindicatos, y el de las prepagas, el privado, y el que no tiene nada, ¿no? Que es el que
que siente que tiene que terminar cayendo, y esto es tremendo, que por la expresión, digo la expresión intencionalmente, ¿no? Porque, nada, a mí si me pasa algo quiero ir al Hospital Fernández, Sí. o querría ir a cualquier hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, porque, nada, porque sé cómo se trabaja, sé lo que el recurso humano de los hospitales públicos da, y se hace, puede haber algo que se puede pecar por omisión, pero no por comisión, ¿no? Ahí se hace lo que se necesita. Entonces, me parece que estamos así como con muchos problemas. Te quiero preguntar, sé que el hospital está en pleno inicio o está en proceso de construir consultorios externos fuera del hospital, que actualmente están dentro del hospital y está construyendo fuera del hospital. ¿Cuál es la conveniencia? Bueno, si te escucha el ministro, diría, es equivocado lo que estás diciendo, porque no va a ser del hospital eso, y yo lo tengo con que vamos a discutirlo después. Nada, el hospital siempre trató de construir en los últimos 50 años en la esquina, que es un terreno cedido en 1902 al hospital. En el hospital tenemos la escritura, una escritura manuscrita, por un escribano público de aquel momento que hizo que la hizo. Fue un legado al hospital, así que ese lugar iba a ser para el hospital. Bueno, durante 50 años se intentaron construir los consultorios externos para dar lugar al hospital, y bueno, llegamos a un acuerdo con el ministro de construir consultorios externos, de los cuales gran parte van a ser del ministerio y una parte van a ser del hospital. Entonces, no van a ser los consultorios externos del hospital, hasta que yo no lo convenza al ministro, Bueno. que voy a intentarlo. Me imagino. Pero bueno, lo que acordamos era eso. La idea es que el Hospital Fernández es un hospital que, a mi entender, y lo que a mí me gustaría, que fuera un hospital cerrado, de alta complejidad, algo así como el Cruce, que tiene la provincia. Es un hospital al que se llega por derivación y que hace todo lo que sea de alta complejidad, pero no va a la persona que tiene fiebre, ¿sí? Esa persona puede ir al Rivadavia, que está a 5 cuadras del hospital, o el que se fracturó, se cayó en la calle, se fracturó, tuvo un accidente leve. Digamos que la idea es que el Fernández fuera un hospital exclusivamente donde se hagan trasplantes, donde se hagan neurocirugías de alto nivel, cirugías robóticas, es decir, ese tipo de cosas que vengan derivado de alguno de los otros 33 hospitales que tiene la ciudad. Esa es mi idea. Bueno, no es exactamente la que tiene el ministro, pero digamos que coincide en parte con esto. Y vamos a ver si sacamos la parte más ambulatoria, más simple, que vaya a la esquina, y entonces separar un poco lo que es la alta complejidad del niño sano. Por ejemplo, nosotros tenemos consultorios de pediatría donde vienen las mamás al mes, a los 5 meses, a los 6 meses a controlar a su bebé sano, pero que tiene que hacer controles, correcto. No tiene que venir a un hospital como el Fernández, donde en el medio tenemos un montón de gérmenes y tenemos altas complejidades, ¿no? Bien. Esa es la idea. Clarísimo. Doctor, son varias preguntas a la vez. ¿Qué pasa con la lista de espera en las cirugías programadas? Y si es un mito la falta de insumos básicos y la falta de insumos más complejos. Empiezo por la última. Es un mito definitivamente. En el hospital no falta nada. Nada. Definitivamente no nos falta nada. Nada. La verdad que no nos falta nada. Hemos hecho cirugías hace 15 días, una cirugía cardíaca, donde la prótesis sale 65 millones de pesos. Si digamos que no nos falta. Sí, lo que tenemos es una demora muy grande, y esto también quiero marcarlo, en las operaciones. Y esto tiene distintas variables. Una es que, bueno, estamos remodelando en este momento 4 quirófanos nuevos que la fundación del Hospital Fernández, el Hospital Fernández tiene una fundación y una cooperadora. La fundación pone mucho dinero en el hospital. Mirta Legrand la presidió durante algún tiempo, la presidenta honoraria. Mariana y Miriam Bagol han liderado a la fundación mucho tiempo. Ponen mucho dinero en el hospital, y ellas nos están haciendo los 4 quirófanos nuevos. Esto hace que tengamos 4 quirófanos parados, hay que remodelarlos. Significa con toda tecnología, con la iluminación cialítica impresionantemente, con brazos articulados, una cosa. La verdad, estamos haciendo unos quirófanos impresionantes, pero bueno, esto nos demora más la cirugía. Tenemos pocos anestesiólogos, ese es otro problema que estamos tratando de solucionar.
Con lo que, bueno, tenemos una cola muy larga y lo otro es que la gente quiere operarse en el Fernández. Entonces, tenemos una cola y Fernández dice, no, mire, por ahí usted podría irse, no, doctor, yo quiero venir acá, quiero que me vean acá, quiero que me operen acá. Bueno, eso también, entonces, tenemos una lista de espera importante, eso es cierto. Pero, es decir, no damos abasto, la verdad es que no damos abasto y el hospital es un sistema, que al ministro siempre le gusta que yo diga esto, ¿no? Porque si no hablo del Fernández, pero es un sistema, se supone que una persona que tiene una lista de espera muy larga en el Fernández se puede operar a la Argerilla, al Ramos Mejía, al Durán, al Pirovano. Entonces es un sistema, si la cola de un lado es más corta, la gente debería compensarla yendo más a ese lugar. Bueno, eso no siempre ocurre y las listas en la ciudad lamentablemente son largas. Es cierto que tenemos un porcentaje importante de la provincia de Buenos Aires, tenemos mucha gente con prepagas que viene al hospital, porque tiene turnos más rápidos que los que están dando las prepagas. Tenemos mucha gente con obra social y no nos viene mal porque todo eso lo recuperamos. El hospital le cobra a la obra social, le cobra la prepaga. Bien. Entonces, ¿Y está bien ese sistema que se implementó, que se le cobra a la obra social? sí, está perfecto. Si Ya, no tienen bien. obra social y Y hay quiere gente, venir a atenderse y hay al Fernández, gente con prepagas que también va al Fernández y se le cobra la prepaga. muchísima. Sí, se le cobra todo. La consulta, la cirugía, la sutura, la radiografía, la tomografía, la resonancia, la cirugía, todo se le factura a la obra social. Y además por ley no lo pueden rechazar. Entonces el pago es bastante directo a los hospitales, ¿no? Volviendo a la tierra con los problemas mundanos de todos nosotros, ¿cómo, es una pregunta bien paciente a médico, cómo bajo la glucosa a la mañana cuando la tengo en 150 o 200 y la quiero bajar con métodos naturales y sin metformina? Bueno, nada, hay varias cosas que se pueden hacer. Casi siempre es eliminando los azúcares, tratando de bajar el consumo de harina, haciendo mucha actividad física. La actividad física mejora los niveles de glucemia porque la utiliza y entonces mejora y tiene que ver con el funcionamiento del páncreas. Pero bueno, cuando se tiene 150, 170 en ayunas, es probable que se requiera metformina. Y en estos casos, ¿es preferible ir a correr o levantar pesas? ¿O es un mito todo esto? No. Levantar pesas es más para musculación. Lo ideal es correr, porque correr es una actividad mucho más integral, es quemar realmente grasas y quemar azúcares, porque lo utiliza de otra manera el músculo. No, todo lo que tenga que ver con el deporte aeróbico, claro, es mucho mejor que el simplemente levantar pesas, que nos mejora estéticamente los músculos, pero no más que eso. Antes que nada, por supuesto, muy bueno levantar pesas, ¿no? Pero lo ideal es... En este marco con grandes consumos de harinas y azúcares, ¿el hospital tiene alguna política para concientizar la problemática de que uno va al supermercado y la mitad de los productos? No, el hospital tiene no, porque el hospital es el terminal, o la terminal, de un sistema donde lamentablemente la gente va al hospital cuando está enferma. Es decir, sacando el bebé que decíamos recién, que la mamá que tiene su bebé iba a hacer el control del niño sano al pediatra, después normalmente al hospital no se va si no se está enfermo. Por ahí los pediatras trabajan un poco más en todas las edades, pero después de la adolescencia la gente va al hospital únicamente cuando está enfermo y eso es tremendo. Nosotros tenemos igualmente campañas, hacemos campañas de donación de sangre, hacemos campañas para la hipertensión, hacemos campañas para diabetes, para prevenir obviamente todo esto. Las hacemos en la puerta del hospital, tenemos casi todas las semanas alguna de estas campañas a lo largo de todo el año. Pero bueno, siempre que hay alguien que viene a ver el traumatólogo porque tiene artrosis, no está mal que se tome la presión, que se tome que le mida la glucemia y que entonces se va con un folleto y lee y le puede servir doblemente la consulta que vino a hacer. Pero el hospital, eso es algo que tienen que hacer los ministerios. Las políticas de prevención las tienen que ejecutar los ministerios. Y lamentablemente, cada vez que hay recortes presupuestarios, una de las primeras cosas que se recortan son en prevención.
Bueno, vamos con Matías. Hace poco fue bastante, digamos, mediatizado una situación en un gastronómico de la calle Warnes, frente a lo que era el albergue Warnes, un gastronómico que vendía, que ofrecía para consumo carne de carpincho, de ciervo, jabalí, y que fue clausurado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que se puede? No se puede consumir esa carne, no se puede vender. Mira, hay determinadas, en principio nos llega la denuncia a través de delitos ambientales de la Policía Federal y obviamente se hicieron investigaciones, nuestro cuerpo de investigaciones judiciales, que bueno, obviamente es un cuerpo que para nosotros es fundamental y realiza todas las tareas de investigación del Ministerio Público. Realizaron cobertura, seguimiento de la actividad y ellos ofrecían una serie de tipos de carnes que no son las habituales y algunas están autorizadas para, por lo menos faenar y vender, pero también tienen que haber lugares donde estén autorizados, ¿sí?, para esa comercialización. En este caso, realizamos una medida que fue un allanamiento, que solicitamos al juez, el juez también nos otorgó ese allanamiento y ahí pudimos advertir que había una enorme cantidad de tipos de carne que no tenían ningún tipo de trazabilidad, o al menos, por lo menos en la investigación que tenemos hasta el momento, no advertimos esa trazabilidad. Se desconocía el origen. Exactamente, vos para determinado tipo de carnes, sobre todo los que están, como te decía, autorizados la comercialización, tienen que tener primero, una trazabilidad, una factura. ¿Sí? Obviamente también, además de esa factura, tienen que tener el control del SENASA. Y además que ese establecimiento esté autorizado para, faenar, ¿no? Son al menos en principio tres básicos, y en este caso además el establecimiento para poder comercializarlo. Bueno, esa situación no es la que encontramos. Obviamente, distintas áreas de gobierno encontraron otro tipo de infracciones administrativas, ¿no? Tanto el área de Conta como la higiene, sobre todo la de higiene y seguridad alimentaria. Me dijeron que estos tipos de elementos no podían ser consumidos, o sea, directamente se pasó al decomiso y a la destrucción de esos ¿cómo se llama?, de esos productos, y algunos otros estamos investigando un poco el origen, si eventualmente es origen de alguna especie protegida que no está autorizada para su comercialización y mucho menos para su consumo, porque es una especie protegida. Así que bueno, estamos todavía en un proceso de investigación, así que bueno, vamos a ver qué nos deriva, esas conclusiones. Sí, la noticia mencionaba el ciervo de los pantanos, una especie con peligro de extinción, y que uno de lo que encontraron podría tener ser esa especie de ciervo, a diferencia de otros ciervos. Sí, los ciervos que están autorizados. Exóticos, sí. Que están autorizados para el jabalí y demás, pero bueno, como te decía, tienen que tener su autorización. Y si la gente ve algo sospechoso en materia de maltrato animal, más allá de esto que tenía que ver con el consumo, ¿a quién tiene que recurrir? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿De qué maneras? Tiene que recurrir a la fiscalía. ¿Sí? Esencialmente, nosotros tenemos muchos tipos de canales de formas de denuncia. Primero tenemos a través del 0833 fiscal, ¿no? Uno levanta, tecla, el número, lo va a recibir, un operador, y uno puede hacer allí la denuncia. Las 24 horas. Las 24 horas. Otra forma es a través del correo electrónico, denuncias@fiscalías.gov.ar, también puede hacer la denuncia. Puede hacer también la denuncia a través de los distintos lugares de orientación y denuncia que tiene el Ministerio Público. Tiene más de 10-12 lugares distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires, pero lo puede hacer de manera personal. Pero lo importante de todo esto es que las personas que quieran hacerlo, ya sea de forma anónima, que pueden hacer la denuncia de forma anónima, o puede ser dando su nombre, su dirección, su teléfono. Lo importante es que nos provean de mucha información, o por lo menos de toda la información posible, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que por algún tema, por un deseo, no quieran dar su nombre, bueno, que nos den toda la información posible de lo que están denunciando, desde fotos, desde videos, desde testigos, tiempos, formas, detalles que a veces para la persona, pueden ser nimios o no pueden ser muy, muy relevantes, pero para nosotros pueden tener un valor importante. Entonces, con eso nos ayuda muchísimo a encarar la investigación. Así que por eso siempre hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? De que toda la información y todos los detalles que nos puedan brindar, y sobre todo si nos pueden brindar, su persona, para que podamos
llamarlos y comunicarnos con ellos y que nos brinden mayores detalles, muchísimo mejor. Bien. Se nos va el programa. Estamos casi en el final. Es un lujo el programa de hoy. La verdad que Para los dos seguir, invitados. sí, con el doctor y con el fiscal podemos hacer un... Y aprovechaste además el doctor para ver. Consulta. Esto que yo sé que caminás, agarrás la bici. Nos tomamos recién un café, azúcar no. Pero bueno, eso es la Tengo que preocupación. seguir yendo a correr. Tenés que hacer judo. Sí. Tenés que hacer judo. Bueno, agradecemos a la radio, agradecemos al operador, a Gonza. ¿A Gonza? Sí, sí. Agradecemos a Pablo Santesteban, a Sofía Recián. Agradecemos a los dos invitados, al doctor Matías Michensi, a cargo de la Unidad Fiscal de Protección del Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, al doctor Carlos Damín, director del Hospital Fernández. Gracias a Pablo Rubín por co-conducir el programa. No, gracias a vos, Alejandro. Y gracias a quienes nos estuvieron mirando, escuchando e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas vuelvan a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Bueno, tenemos que dejar la sala al próximo programa. Esto es como Perfecto. ese sistema de cama caliente. Cama caliente. Bueno, gracias.